Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con las derivadas. Pero, a ver, el objetivo no es simplemente soltar un montón de fórmulas para que las memoricéis antes de un examen. No, la idea es que entendamos de verdad qué son y de dónde salen. Vamos a construirlo todo desde el principio, desde la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo es posible medir el cambio en un único instante? Pensemos en el problema. Un instante, por definición, no dura nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede haber un cambio o una velocidad en algo que no tiene duración? Suena a paradoja. Es como si quisiéramos saber la velocidad exacta de un coche justo en el segundo 3 de su viaje. No entre el segundo 3 y el 4, no, justo en el segundo 3. Pues bien, este es precisamente el rompecabezas que las derivadas vienen a resolver. Para poder llegar a lo instantáneo, que es lo complicado, vamos a empezar por algo que sí sabemos medir muy bien. El cambio promedio a lo largo de un intervalo, un trocito de tiempo que sí tiene una duración. Vale, si tenemos dos puntos cualquiera de una función, un punto de partida x0 y uno de llegada x, podemos calcular lo que se llama la tasa de variación media, la TVM. Esto, en cristiano, mide cuánto ha cambiado la función en vertical, lo que llamamos delta i, dividido entre lo que ha cambiado en horizontal, o sea, delta x. La fórmula es f de x menos f de x0 partido de x menos x0. Si nos fijamos en el gráfico, esto es, ni más ni menos, que la pendiente de la recta que une esos dos puntos, la llamada recta secante. La mejor forma de entenderlo es con la analogía del coche. Calcular la velocidad media de un viaje es fácil. Divides la distancia total entre el tiempo que has tardado. Pero claro, ese número no te dice a qué velocidad pasaste por un radar concreto en un instante determinado. Pues la tasa de variación media es exactamente igual. Nos da una media, un promedio, pero no el valor de un instante. Y aquí, atentos, porque viene la idea genial del cálculo. Si no podemos medir en un solo instante, porque el intervalo sería cero, ¿qué pasaría si hacemos que ese intervalo se vaya haciendo cada vez más y más y más pequeño? ¿Qué pasa si lo acercamos a cero todo lo que podamos, sin llegar a tocarlo? Recordemos esto, la pendiente de la recta secante es la velocidad media entre x0 y x. Es una aproximación, sí, pero ¿podemos hacer que sea una aproximación mejor? Fijaos en lo que pasa si movemos el punto x para que esté mucho más cerca de x0. El intervalo delta x se hace diminuto. La recta secante empieza a girar y su pendiente cambia. ¿Y qué hemos conseguido? Pues que la velocidad media que calculamos en este intervalo tan pequeño es una aproximación mucho más fiel, mucho más cercana a la velocidad real que había en el punto x0. Y este es el momento clave. Si llevamos este proceso al límite, es decir, si hacemos que la distancia entre los dos puntos sea infinitamente pequeña, casi cero, la recta secante deja de cortar en dos puntos y se transforma en la recta tangente. Es esa recta que solo roza la curva en un único punto, en x sub 0, y la pendiente de esa recta tangente. Esa es por fin la tasa de cambio instantánea que andábamos buscando. Claro, esta idea tan visual de ir acercando los puntos necesita una herramienta matemática seria que la respalde, y esa herramienta es el concepto del límite. Un límite nos permite ver qué ocurre cuando nos acercamos a un valor todo lo que queramos, pero sin llegar a tocarlo del todo. Y así, aterrizamos en la definición formal de la derivada en un punto x sub 0. Se escribe f' de x sub 0, y es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. A ver, que no cunda el pánico. Pensemos. H no es más que esa distancia, ese incremento entre nuestros dos puntos. La fracción entera es la pendiente de la secante, como antes. Y lo de límite cuando h tiende a 0 es la forma matemática de decir vamos a hacer esa distancia infinitamente pequeña. Por ejemplo, para f de x igual a x al cuadrado en x igual a 3, aplicamos la fórmula, el límite de 3 más h al cuadrado menos 3 al cuadrado partido por h. Desarrollamos y queda 9 más 6h más h cuadrado menos 9 partido por h, o sea, 6h más h cuadrado partido por h. Como h se acerca a 0 pero no es 0, podemos sacar factor común h arriba, h por 6 más h partido por h. Las h se cancelan y nos queda 6 más h. Y ahora sí, el límite cuando h tiende a 0 de 6 más h es 6. Ahí lo tenemos. La derivada de x al cuadrado en el punto 3 es 6. Es fundamental que nos quedemos con esta doble cara de la derivada. Por un lado, es un concepto físico. Es la velocidad instantánea, es la aceleración, es cómo de rápido cambia algo en un momento preciso. Y por otro, es un concepto geométrico. Es la pendiente de la recta que roza la curva en un punto. Son dos formas de ver la misma idea, y las dos son igual de importantes.
Hay una regla de oro. Si una función se puede derivar en un punto, entonces sí o sí tiene que ser continua en ese punto. Es lógico, para poder trazar una única recta tangente, la función no puede estar rota. Pero ojo, al revés no funciona. Que sea continua no garantiza que sea derivable. El ejemplo más famoso es f de x es igual a x en valor absoluto en x igual a 0. Es continua, sí, pero ahí tiene un pico, una esquina y es imposible trazar una sola tangente. Esto pasa porque las derivadas laterales, es decir, el límite por la derecha y por la izquierda, dan valores distintos. Otros puntos donde no hay derivadas son las cúspides o donde la tangente es totalmente vertical. Bueno, está claro que calcular el límite cada vez que queremos una derivada es un poco rollo. La verdadera potencia de todo esto aparece cuando encontramos una fórmula general, la función derivada f' de x, que nos da la pendiente para cualquier punto x. Y para encontrarla usamos las famosas reglas de derivación. Estas son las herramientas básicas. La derivada de un número, una constante c, es 0. Lógico, no cambia. La regla de la potencia nos dice que la derivada de xn es n por x elevado a n-1. Y la derivada de una suma es simplemente la suma de las derivadas. Luego hay otras clave como la del producto, fg por igual a f' por g más f por g', y la del cociente, f partido g por igual a f' por g menos f por g' partido por g al cuadrado. Y claro, están las derivadas de las funciones que todos conocemos, la de a la x, que se queda igual, la del logaritmo neperiano, que es 1 partido x, y las del seno y el coseno. Esta es la joya de la corona, la regla de la cadena. Sirve para derivar funciones compuestas, o sea, una función metida dentro de otra, tipo f de g de x. La regla dice que su derivada es la derivada de la función de fuera, dejándolo de dentro como está, y todo eso multiplicado por la derivada de la función de dentro. La fórmula es f' de g de x por g' de x. Pensemos en ello como dos engranajes. El cambio total depende de cómo gira el grande y de cómo gira el pequeño que está conectado a él. Muy bien, ya hemos construido la herramienta y tenemos nuestra caja de reglas. Ahora vamos a lo bueno. ¿Por qué esta es una de las ideas más importantes de la ciencia, la ingeniería y, sobre todo, para analizar funciones a fondo? Es que las aplicaciones son enormes. En física, la primera derivada de la posición te da la velocidad, la segunda, la aceleración. Para analizar funciones nos permite saber dónde crecen si f' es positiva y dónde decrecen si f' es negativa. Y esto, claro, es el camino para encontrar sus puntos más altos y más bajos, los máximos y los mínimos. Aquí entran en juego teoremas como el de Bolzano o el de Weierstrass, que nos dan la seguridad teórica de que bajo ciertas condiciones esos puntos existen. Y esta es probablemente la aplicación más potente, la optimización. Los candidatos a ser máximos o mínimos de una función que llamamos puntos críticos están en los sitios donde la derivada vale 0, o sea, donde la tangente es horizontal, o donde la derivada no existe. Si la derivada es 0, significa que la pendiente es nula, como en la cima de una montaña o el fondo de un valle. Y si estudiamos el signo de la derivada justo antes y justo después de ese punto, podemos saber si es un máximo o un mínimo. Y con esto cerramos el círculo. Ya que tenemos la derivada en el punto x0, que es la pendiente f' de x0, y tenemos el propio punto x0, f' de x0, podemos usar la fórmula punto pendiente para escribir la ecuación exacta de la recta tangente. Y menos f de x0 es igual a f' de x0 por x menos x0. Y ya que estamos, también podemos definir la recta normal, que es la que es perpendicular a la tangente en ese mismo punto. Su pendiente es justo menos 1 partido por f' de x0. Hemos visto que la derivada f' es una función que nos dice cómo de rápido cambia f de x. Pero claro, f' de x también es una función, así que podríamos volver a derivarla. Esto es lo que se llama la segunda derivada, f2' de x. ¿Y qué información nos da? Pues nos habla de la curvatura de la función original, de si la curva es cóncava, como un cuenco hacia arriba, si f2' es mayor a 0, o convexa, como un cuenco hacia abajo, si f2' es menor a 0. Pero bueno, el estudio de la curvatura, eso ya es material para otro análisis.